Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos un tema fantástico que tiene que ver con cómo dejar atrás el equipaje tóxico. Todo lo que tiene que ver con cómo librarse del impacto del pasado en la vida presente. ¿A qué le suena el tema? ¿Qué viene a su mente? Librarse del equipaje tóxico. Dejar atrás lo que te causa problemas. Lo que vienes cargando atrás. Ok. ¿Cómo interfiere, verdad, en la vida presente? ¿Cómo puede interferir en el futuro seriamente? ¡Wow! De eso vamos a hablar. Gracias por sus opiniones. Mire qué linda frase. Nuestros mejores días están delante de nosotros. En el futuro y no detrás nuestro en el pasado. ¿Cree eso? Linda frase, ¿verdad? Ahora. Nos perdemos el presente por estar recordando el pasado y por querer mejorar el futuro. Ok. Pero si nuestros mejores días están adelante, algo tenemos que hacer con nuestro pasado y nuestro presente. No es mágico el asunto. Y hoy vamos a ver principios excelentes que nos van a ayudar a ver, bueno, ¿y qué tengo que hacer en relación con reconciliarme con el pasado, en relación con el presente, para realmente tener, como esta frase lo dice, nuestros mejores días están delante de nosotros en el futuro? Ok, portando cargas del pasado. ¿Le ha pasado llevar estas cargas? Qué duro, ¿verdad? Job en el capítulo 7 y versículo 20 dice, hasta convertirme en una carga para mí mismo. Soy una carga para mí mismo. ¿Cómo está eso? Yo soy una carga para mí mismo. Está duro eso, ¿no? Y es cierto que ha habido muchas influencias, vamos a ver, del pasado, pero llega un momento que uno está en el presente y uno dice, wow, no importa lo que me haya pasado en el pasado, ahora yo soy una carga para mí mismo. Y tengo que hacer algo para salir de esto. Miramos un poquito el pasado y el presente. Las experiencias del pasado, muchas experiencias, miles de experiencias que hemos tenido desde que hemos nacido, pueden traer en el presente consecuencias positivas y un aprendizaje valioso. Hay gente que realmente tiene un aprendizaje valioso, toma las lecciones de lo que la Escritura dice de las amonestaciones de la vida, aprende, crece, madura, pero muchas veces las experiencias del pasado han tenido consecuencias negativas, a veces muy negativas, y han traído mucho daño emocional. Y en el presente uno tiene ese daño, vive con ese daño, come con ese daño, trabaja con ese daño, se relaciona en familia con ese daño, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo restaurar, sanar? Miramos un poquito sobre estas heridas emocionales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas consecuencias negativas que acabo de mencionar y este daño emocional? Muchas veces hemos tenido eventos traumáticos. A veces hay personas que han nacido en un ambiente de abuso físico, verbal, emocional, sexual. Tremendo. El impacto que esto deja, el impacto en nuestro ser es muy grande. Mucha gente ha tenido miedo al abandono. Vienen de familias donde los padres sí han abandonado a los hijos. Y no solo se refiere a un abandono físico. Muchas veces los padres viven, pero han abandonado a los hijos de una manera emocional. Están presentes, pero no están presentes. Están presentes físicamente, pero no emocionalmente. O a veces han abandonado a los hijos porque no pueden modelarlos, no pueden modelar su vida, sus ideas, su espiritualidad, no pueden modelarnos, no pueden ser modelo y a veces, peor, abusan. Muchas veces hemos tenido experiencias de rechazo directo. Los niños necesitan valorización, aprecio. Sin embargo, muchos han tenido desvalorización. No sirves para nada, eres un bobo, eres un hijo del diablo. O han tenido menosprecio, han sido comparados, no eres como tal, experiencias de rechazo directo o experiencias de rechazo cubierto,
donde aparentemente no hay rechazo, pero sí hay rechazo. Por ejemplo, la sobreprotección. Hay hijos que han venido de un ambiente familiar donde han sido extremadamente sobreprotegidos. En la sobreprotección, ¿cómo es que la sobreprotección se mira como una experiencia de rechazo? El tema es que papá y mamá, a través de la sobreprotección, toman tanto control de los hijos que es como que viven a través de los hijos. Usurpan, toman su identidad, no les dejan ser ellos mismos. No son libres. Preferencia encubierta de un hermano es parte del rechazo cubierto. Falta de inversión de tiempo en los padres, padres que dicen yo te quiero, te amo, pero no hay tiempo invertido con los hijos, no hay diálogo, no hay afecto, no hay ninguna expresión de este tipo. A veces hay hijos que han vivido con problemas físicos o mentales, ellos han vivido con problemas físicos o mentales, o han tenido familiares que han tenido problemas físicos o mentales, y entonces han tenido problemas físicos o mentales, ellos o familiares, y a veces se hace difícil la vida. Cuando uno tiene problemas, limitaciones físicas, enfermedad o limitaciones por miembros de la familia que tienen trastornos mentales serios. Un tiempito atrás estaba hablando con una familia donde el niño cuando era pequeño se le cayó un vidrio y le cortó el talón de Aquiles. Wow. Y entonces tuvo cirugía, no se pudo mover como por un año, pero la cirugía le dio un rechazo por la alergia al tipo de tendón que le colocaron y estuvo años sin poder moverse con ese pie, con fiebres, con alergias, y toda la familia años girando alrededor de él. Qué duro, ¿verdad? Heridas emocionales. Eventos del pasado. Mucha gente entonces ha tenido violencia doméstica, han sido humillados, o sus padres se han separado o se han divorciado. Separación o divorcio de los padres produce un impacto importante en la vida de los hijos, que si no se trabaja en la restauración de la vida puede dejar a los hijos en el capítulo de los hijos de adultos de padres divorciados, o hijos adultos de familias disfuncionales, o hijos adultos de padres con problemas de alcoholismo, que son todo un capítulo tremendo de personas con mucho daño emocional. Miedo a lo desconocido. Hay familias que definitivamente son inseguras, los padres son tremendamente inseguros, viven con ansiedad, viven con pánico, viven con miedo, y los hijos entonces tienen miedo al presente, al futuro, a lo desconocido. Inmigración. A menudo se mira de que inmigrar, por ejemplo, a los Estados Unidos parece una gran decisión. Puede ser o no. Depende cómo se vive el proceso de migración. A veces puede ser un desastre. Pobreza. Y de pronto muchos de estos eventos generan heridas emocionales, forman parte de lo que estábamos hablando, de las consecuencias negativas y del daño emocional. Los hijos no valoran esto como consecuencias positivas, no hacen un aprendizaje valioso. Entonces, de una u otra manera, la vida empieza a ser como presenta este gráfico. El pasado empieza a estar siempre presente. El pasado pasó, pero las estructuras que dejó el pasado están siempre presentes. El sistema de pensamiento, las reacciones que tenemos, y esto puede impactar el futuro. A menos que haya un cambio, corremos el peligro de vivir y morir con las estructuras que nos dejó el pasado. Está serio eso. Y como cristianos está muy serio porque Dios tiene un plan de restaurarnos. Vamos a mirar con más detalle. Miramos algunas heridas entendiendo un poquitito más el rol del pasado. Aunque el pasado ya no existe, es obvio, el minuto que acaba de pasar ya no existe más. Pero para bien o para mal, lo que somos actualmente se lo debemos al pasado. Somos resultado del pasado, somos fruto del pasado, somos consecuencia de las experiencias que vivimos en el pasado. Y otra frase, una parte importante del equipaje que traemos del pasado
está relacionado con patrones de comportamiento que aprendimos especialmente de situaciones dolorosas. Las situaciones dolorosas dejan un impacto incluso en nuestra biología. En otra plática hablamos incluso de la amígdala cerebral, que no es esta amígdala que tenemos acá, cómo esa amígdala es un centro emocional importantísimo que reacciona con enojo, con odio, con bronca, con coraje, con rabia, con enojo, con ira. Es interesante ver cómo mucho de ese centro en nuestro sistema nervioso guarda esas experiencias dolorosas. Cómo hoy todavía podemos reaccionar desde formas suaves hasta matar a otra persona por el impacto de experiencias que hemos tenido en el pasado. Tremendo, ¿verdad? Cómo una parte importante de ese equipaje que hoy tenemos está relacionado con experiencias dolorosas del pasado. Miramos un poquito más sobre el impacto negativo de los eventos del pasado. ¿Qué pasó? ¿En qué sentido el pasado pasó y cómo es que el pasado está presente? Bueno, es que el pasado y las experiencias y toda la formación y el modelamiento de la familia formaron un patrón de pensamiento, muchas veces negativo, y un comportamiento adquirido por la frecuencia de repetir un acto. Por ejemplo, hay gente que vive amargada. Todo el tiempo, repite el acto de amargura, de mal humor, todo el tiempo. O son críticos, son negativos, extremadamente críticos, repiten todo el tiempo, son críticos, buscan algo crítico, repiten lo crítico y se va marcando entonces un comportamiento adquirido por la frecuencia de repetir una y otra vez. O formaron un molde de reacción de conducta. Por ejemplo, hay gente que en la infancia ha tenido experiencias de rechazo, y hoy día, como jóvenes, como adultos, cualquiera sea la edad, ven rechazo donde no existe. O hasta muchas veces crean situaciones de rechazo para experimentar rechazo. Qué raro es la mente humana, ¿verdad? Formaron un molde donde la conducta rápidamente reacciona. Se formaron características estables de vida que viajan con nosotros. Es lo que estábamos hablando hoy. A menos que hagamos algo en el presente, estas características de vida viajan con nosotros, viajan en forma de cargas y maletas pesadas para llevar. Y las llevamos, por cierto que las llevamos. Los eventos dolorosos hacen que nuestras emociones tomen el control y dificultan pensar con claridad. Muchas veces cuando estamos profundamente controlados por emociones fuertes, el pensamiento se va a dormir. Y podemos tener reacciones que realmente nos pueden crear problemas serios. Consecuencias. Tenemos el desarrollo de una falsa personalidad que nos impide saber quiénes somos. Muchas veces cuando uno ha crecido en familias disfuncionales, uno de los impactos es que la familia disfuncional no ayuda en la formación de la identidad. Una de las cosas más importantes en la vida es saber quién soy. Somos únicos, tenemos huellas digitales únicos, somos únicos, no hay otro ser humano igualito a nosotros. Sin embargo, muchas veces vivimos una vida sin saber quiénes somos, sin saber el valor de nuestra vida, el potencial que tenemos, las capacidades que Dios nos ha dado. Entonces, funcionamos con esa falsa personalidad. Hijos que han ayudado demasiado en el hogar a veces se transforman en hijos héroes. Y son los hijos que cargan el paquete de llevar adelante a la familia y de pronto Lupe de 14 años ya es consejera de la madre y es la que controla el alcoholismo de papá y es la que cuida a los hermanitos y la cuida mejor que la madre. Tremendo, ¿no? Hijos héroes. Otros les llamamos hijos perdidos. Son hijos que desde muy pequeñitos se aíslan, tienen serios problemas emocionales, ya aún jugando, juegan solitos, están como desconectados de la vida, del ambiente y necesitan ayuda muy temprano en la vida. A veces son hijos problemas, las ovejitas negras. ¿Saben que las ovejitas negras se las pinta en casa? Los padres de ovejitas negras dicen, yo no sé qué le pasó a mi hijo. Los compañeros de la escuela, las ovejitas negras se pintan en casa. Afuera los terminan de pintar. Pero muchas veces vivimos con una falsa personalidad donde no sé quién soy.
Y de pronto hay gente que, esta muchachita Lupe, que era la consejera de mamá y la cuidadora de sus hermanitos, de pronto se va a casar con un muchacho tal vez alcohólico y violento como el papá. ¿Sabe para qué se va a casar con un muchacho así? Para cuidarlo, para arreglarlo. Es que yo lo voy a componer. Yo lo voy a componer, lo voy a arreglar, porque está buscando Lupe muchachos para arreglar, y muchachas también, pero muchachos para arreglar. Pero eso es parte por haber llegado a ser esa su identidad, ¿no? Esa es su identidad. Exactamente. Ese rol es su identidad. Por eso lo sigue haciendo. Tremendo, ¿no? El impacto. Ella piensa que esa es su identidad, ¿no? Correcto. Si tú le preguntas a Lupe quién eres, ella no sabe quién es. Pero cumple roles muy precisos. Consecuencias serias, la distorsión de la imagen de Dios, es serio. La imagen de Dios en nuestro ser se va formando mucho a través del impacto de las figuras de autoridad, y entonces muchas veces se distorsiona completamente la imagen de Dios, que es una tragedia cuando se distorsiona la imagen de Dios. Vivimos con emociones negativas que distorsionan las relaciones, la familia, los amigos. Muchas veces cuando tenemos reacciones y emociones fuera de control, muchas veces nos quedamos solos, tenemos problemas relacionales. Ustedes saben que una de las inteligencias más claves que hoy día se estudia mucho es la inteligencia emocional, que no es la inteligencia intelectual, la capacidad intelectual, sino la inteligencia de conexión, la capacidad de tener empatía. Cuando uno ha tenido trauma desde pequeño, esa inteligencia emocional prácticamente no se desarrolla. Tenemos entonces problemas con la autoestima, resentimiento, miedo, inseguridad, y todo esto de una u otra manera impacta nuestra vida como para dificultar nuestra vida presente. Adquirimos hábitos negativos. Hábitos tiene que ver con una conducta habitual dañosa que no podemos controlar. Qué tremendo tener en nuestra personalidad conductas dañosas que no las puedo controlar. Conductas adictivas, conductas distorsionadas en la sexualidad, conductas distorsionadas en la alimentación. Me están haciendo mal, no las puedo controlar. No hay conciencia muchas veces de estos hábitos. Mucha gente está hundido con problemas serios y no tienen conciencia de cómo están funcionando. Le llamamos mecanismo de negación, que la gran mayoría, que es parte de la realidad de la adicción, de gente adicta, niega que tiene un problema. Tú hablas con un alcohólico crónico que lo único que le falta es terminar con su vida y no sé qué me pasa porque yo no soy alcohólico. ¿No? Yo no lo puedo controlar, por supuesto. Lo dramático de estos hábitos negativos es que progresan, escalan, van a conductas adictivas. Los hábitos negativos, como los hábitos positivos, progresan, escalan. Cada día, cada semana, cada mes, cada año están mejor o peor, escalan. También hay consecuencias negativas. El dolor es una consecuencia negativa, vivir con dolor emocional, dolor en las relaciones personales, ya que impactan el corto y el largo plazo, pueden impactar la vida, pueden llevarnos a la tumba. Y tenemos muchas de estas conductas, por ejemplo, conductas adictivas. Podemos estar adictos a sustancias químicas, podemos estar adictos al sexo, podemos estar adictos al celular. ¿Conoce gente adicta al celular? A la comida. Podemos estar adictos a gente tóxica. Podemos estar adictos a la religión. Muchas familias, mire qué linda familia. Muchos padres tienen hijos biológicos, pero no tienen idea de qué hacer con estos hijos, cómo formarlos, cómo criar. Y está, por cierto, difícil hoy día, en el contexto de la sociedad en la que vivimos, qué difícil es formar hijos. Tener hijos pequeños, adolescentes, cuidarlos, amarlos, orar por ellos, nutrirlos emocionalmente, comunicarse con ellos. Qué difícil. Hay padres que están agotados y tienen una paternidad disfuncional.
Hay gente que tiene relaciones extremadamente disfuncionales en pareja, relaciones que terminan en violencia, a veces en muerte. Escuche el noticiero esta noche, o en separación, divorcio, o hábitos de vida deficientes, conductas alimentarias compulsivas. Muchas de estas conductas empiezan en la niñez. En Estados Unidos, en nuestra cultura hispana, un 40% de niños de nuestra cultura hispana tienen esta enfermedad llamada obesidad. Es una enfermedad. Un porcentaje del 20% están de sobrepeso y un porcentaje de un 40% tienen el peso apropiado, pero el tema de obesidad es un problema muy serio. Conductas alimentarias compulsivas, hay gente que están adictos a la comida, esto puede empezar aún desde pequeños, o jóvenes que tienen anorexia, bulimia, muy frecuentemente esto es muy frecuente en las mujeres, o tener como joven, como adulto, una mayordomía deficiente del tiempo, de los recursos. El sabio Salomón había observado, y acá hay un proverbio que dice: el hombre insensato todo lo despilfarra. Interesante, ¿verdad? Esto se aplica a hombres y mujeres. A gente insensata despilfarra todo. Lo que tienen, no importa lo que tienen, lo despilfarran todo. Hábitos de vida. ¿Qué diferencia entre anorexia y bulimia? ¿Van asociadas a una cosa? Vamos a hablar un poquito más, en poquito tiempo, vamos a hablar de distintas adicciones y vamos a hablar de trastornos alimentarios. Tú vas a venir a esa charla, right? Anorexia y bulimia. Ok. Otros hábitos negativos, gente que tiene ira. ¿Conocen gente que tiene ira que tiran como puñales? Está serio, ¿verdad? Está serio. Enojo, hay niños que tienen problemas serios con anger, con enojo, serios. Y ya se los ve con 2 o 3 años, niños a los cuales se les saca el celular. ¿Han visto niños que se les saca el celular? Wow. Se le hace chistoso el papel a mano. Pero no es chiste. Muchas veces entonces quedamos con conductas violentas, violencia física, verbal, emocional, sexual, donde vamos a tener mucho problema emocional, relacional, legal, etcétera, por conductas violentas. Y con todo esto vamos descubriendo que cometimos muchos errores, o que estamos cometiendo muchos errores, que tenemos secretos de los que hoy nos avergonzamos y no queremos compartir. Muchas veces tenemos secretos que en el campo de la psicología de la familia decimos que estamos tan enfermos como los secretos que tenemos. Serio, ¿verdad? Descubrimos que tenemos experiencias que no hubiéramos querido que fueran así, pero son así. Y son consecuencias inevitables, a veces de pérdidas, o hemos tomado o estamos tomando decisiones insensatas que causaron importantes pérdidas. Y a veces podemos tener pérdidas serias, de salud, pérdidas físicas, económicas, etcétera. O tenemos heridas que nos hicieron y no se han resuelto en nosotros, y entonces ha escuchado el dicho de que gente dañada daña, ¿verdad? Y entonces dañamos a otros. A veces somos conscientes que estamos dañando a otros, a veces somos inconscientes que estamos dañando a otros. Finalmente, podemos haber terminado en caminos en los que no queremos estar. No elegí estar acá, no me di cuenta, parece que estaba dormido, no quería estar acá, pero acá estoy. Llegué acá, ¿cómo salgo de acá? Tomamos decisiones que nos llevaron lejos de donde queríamos estar. Quisiéramos idealmente tomar decisiones que nos lleven a mejores lugares. Y si uno dice, pues yo voy caminando hacia allá, entonces toma decisiones que vayan para allá, pero a veces uno no sabe realmente hacia dónde está yendo y no está tomando decisiones apropiadas. Comprometemos nuestros valores. Es un problema cuando a veces uno compromete valores porque las pérdidas pueden ser grandes. Uno puede abrir puertas a problemas serios
Nos lastimamos, lastimamos a otros, quebramos promesas, hicimos cosas que no podemos deshacerlas. A veces tenemos consecuencias que no se pueden arreglar. A veces no se pueden arreglar por el resto de la vida. Consecuencias que por eso es importante cuando uno toma decisiones, saber qué puertas uno está abriendo, porque uno tiene cierto control en ese momento de qué tipo de decisiones estoy tomando, pero uno no controla tanto las consecuencias que hay cuando uno toma decisiones. Proverbios 5, 13 y 14 me pareció un versículo interesante que habla un poquito, wow, de gente que vive con problemas todo el tiempo, y dice este proverbio, una persona dice, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, ¿qué hice? No incliné mi oído. Cuando gente no escucha ni a Dios ni a hombre, ¿qué sucede? Generalmente, se golpean bastante en la vida. Y entonces sigue diciendo la consecuencia, casi en todo mal he andado en medio de la sociedad y la congregación. ¡Wow! Casi en todo, no me acuerdo en qué no anduve mal. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuánta gente podría decir, wow, me identifico con este pasaje? En una escala de 0 a 100, ¿cuánta gente podría decir esto? Estoy realmente en problemas. Yo creo que por un tiempo antes de conocer esto, yo era uno de los primeros en línea. Ok. Pero ahorita he tratado de salir de ese lado. Pero sí cuesta. ¿Verdad? Cuesta. Sí lo reconozco. Claro. Sí cuesta. Porque aún cuando lo estaba cometiendo, estoy viendo que estoy mal. Escuchar se me dificultaba mucho. ¿Cuál es la razón, hermano, que se dificulta tanto? ¿Tiene una... ¿Escuchar? Yeah. Why is it so hard? Bueno, no dejamos a otra persona que entre a nuestro ser, a nuestra persona. Orgullo, yo tengo razón, yo no voy a escuchar a nadie. Yo estoy bien, yo puedo. Nadie tiene que decirme a mí. Generalmente cuando uno tiene problemas en la autoestima, uno no deja que otro entre y reaccionamos rápidamente cuando... ¿Y va mejor? Yo creo que sí, hermano. Qué bueno. Me ayuda a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Estamos todos en proceso. Gracias por tu sinceridad. Estamos todos en proceso. Exactamente. O sea, si es una escala de 0 a 100, yo considero, por esto muy equivocada, pues es una opinión, que el 70% yo estaba igual que tú. O sea, sin Dios, pues nuestra vida es un caos y vivimos de acuerdo a lo que se nos va enseñando, de acuerdo a lo que queremos, y el egoísmo y el orgullo no nos deja avanzar. Claro. Pero no es que aún... Claro, aun cuando Dios venga a nuestra vida, no es que automáticamente hay que trabajar duro en cambios. Sí, aquí estamos, aprendiendo. Wow, bueno, ¿y qué hago ahora? Bueno, hay varias posibilidades. Tengo incertidumbre para caminar hacia el futuro. Realmente me siento inseguro, tengo miedo, no quisiera que el futuro sea como está mi presente. He perdido la esperanza. Leo nos hablaba en el versículo que nos estuvo compartiendo al comienzo acerca de la esperanza. La esperanza es una cosa seria. La esperanza es una cosa seria. Cuando perdemos la esperanza es una pérdida terrible. Necesitamos saber que nuestra vida tiene esperanza. Las situaciones problemáticas que tenemos esperanza. Esperanza de un cambio, esperanza de un Dios que va a trabajar en nuestras vidas y que va a abrir puertas. ¿Qué hago ahora? ¿Sentimiento de que no podré superar lo que me sucedió? ¿Cómo hago para superar lo que me sucedió? ¿Cómo hago para superar tantos golpes del pasado? ¿Desconocimiento de cómo puedo llegar a ser otra persona? ¿Cómo es esto del cambio? ¿Es un cambio, es un trasplante de cerebro, es un cambio religioso? ¿Cómo es esto del cambio, que Dios puede operar un cambio? Vamos a seguir hablando de esto. Pero esta es la realidad de los patrones del pasado, de los patrones que el pasado ha colocado en nuestra vida presente.
Este equipaje famoso del que estamos hablando, este equipaje tóxico, no desaparece automáticamente de nuestras vidas hasta que por lo menos hay que tratar de hacer 4 cosas o varias de estas, en lo posible todas, tratar de ver que se resuelva, desechar cosas del pasado, terminar, poner terminaciones, el concepto de terminaciones necesarias, vamos a hablar más de este concepto, cómo cerrar ciertas puertas para abrir otras puertas y cómo reemplazarlo por otra modalidad de vida. ¿Fácil? No es nada fácil. Aun cuando Dios está presente en nuestras vidas, no es nada fácil. Ya vamos a seguir hablando. Miren qué lindo pasaje. Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. Olviden las cosas de antaño, las cosas de antes. Ya no, ¿qué dice? No vivan en el pasado. Es posible vivir en el pasado. Ya no vivan en el pasado. Y Dios mismo dice, voy a hacer algo nuevo. Gracias, Señor. Amén. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué promesa hermosa!, ¿verdad? Pero tiene una condición, ¿verdad? Necesitamos trabajar en olvidar las cosas del pasado, reconciliarnos con nuestro pasado y ver que Dios esté abriendo en nuestro desierto de vida nuevos caminos. ¡Qué lindo! Me gusta esta frase, que Dios puede reescribir nuestra historia. No podemos cambiar nuestro pasado, es obvio, no podemos cambiarlo, pero Dios puede ayudarnos a reescribir nuestra historia y cambiar nuestro futuro. ¿Suena bien? Qué milagro, qué misterio que Dios puede ayudarnos a rearmar. Qué falta de esperanza, una palabra clave en todo esto es esperanza. Tendríamos una falta de esperanza total si no pensáramos que buscamos a Dios y Dios no va a abrir sendas. Buscamos a Dios y Dios va a abrir sendas. Ahora, cada vida tiene historias únicas. Cada uno de nosotros tenemos historias únicas que han impactado el pasado, el presente y que tienen el potencial de impactar el futuro. Cada uno de nosotros tenemos historias únicas. Pero independientemente de cómo hemos comenzado la historia de nuestra vida, a veces uno mira para atrás y uno dice, wow, la verdad que mucho de esto fuimos dañados en relaciones familiares, podemos ser rearmados, reconstruidos, sanados en nuevas relaciones. Pero muchas veces hemos comenzado la historia de nuestras vidas de una manera traumática, uno mira para atrás y uno dice, no me hubiera gustado tener este trauma, este impacto en el pasado, pero así estuvo. Pero podemos hacer una gran diferencia y terminar de una manera positiva. Cuando entendemos, una frase más, las maneras negativas en que se formó nuestra persona en el pasado, y es importante tratar de entender, no para vivir en el pasado. La Escritura nos anima muy seriamente a correr de nuestro pasado. Sin embargo, ayuda muchas veces a ver de dónde vengo, de dónde soy, cómo se formó mi persona en el pasado. Esto va a influenciar nuestro presente y nos dará el poder de hacer elecciones diferentes y saludables. Qué lindo. Algunas frases más para ir luego a algunas cositas prácticas. Debemos ser conscientes de qué es lo que realmente queremos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. Hay cosas que a veces no se pueden cambiar. Reconocer eso de ser. Y poder reconocer esto. A veces hemos tenido un impacto en nuestra vida, hemos tenido pérdidas lo suficientemente significativas como la vida tal vez no nos alcanza para recuperar. A veces el impacto ha sido en las relaciones personales, familia. Esto nos permite, en la medida en que nos movemos hacia adelante en la vida, hacer decisiones inteligentes. Cuando hemos tenido un impacto tan grande en el pasado, nos ayuda cómo podemos hacer decisiones inteligentes, sensatas, que honren a Dios y que sean saludables para nosotros. Porque la vida está llena de decisiones. Mañana vamos a tomar decisiones que pueden ser muy útiles, muy positivas o muy negativas.
Podemos cambiar la visión de los hechos del pasado. Podemos mirarlo diferente. De pronto experiencias negativas podemos mirarlas. ¿Cómo se pueden hacer experiencias positivas donde podamos aprovechar el impacto del pasado? Podemos reconciliarnos con el pasado. Podemos perdonarnos, podemos aceptar el perdón, podemos pedir perdón. Podemos cambiar y de tal manera que estos eventos negativos del pasado dejen de causarnos daño. Pero algo hay que hacer para que dejen de causarnos daño. Eso que estaba hablando, la semana que viene vamos a empezar a trabajar con el concepto de terminaciones necesarias. ¿Cómo podemos hacer ciertas terminaciones, cerrar ciertas puertas, abrir ciertas puertas? También podemos cambiar, impedir que sean obstáculos que nos impidan seguir adelante viviendo una vida saludable. Hoy estamos comprometidos, no importa lo que nos haya pasado en el pasado, estamos comprometidos de cómo podemos vivir una vida saludable. Yes. Ahora, miramos un pasaje y déjeme ir a algunas aplicaciones prácticas. Probablemente muchos de ustedes están haciendo el estudio que como iglesia estamos haciendo de Filipenses. Esta semana y particularmente, yo con mi esposa estamos haciendo en el programa de inglés que corre, es el mismo libro, pero corre diferente en los estudios de todos los días. Filipenses capítulo 3, 13 y 14 dice: hermanos, dice el apóstol Pablo, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Hermoso. Pablo lo escribe desde una cárcel y está escribiendo a hermanos que están en una colonia romana en Filipos. Ahora, interesante porque el apóstol Pablo se había, este es un poquito el contexto y ahora quiero que miren algunas fotos. El apóstol Pablo se había formado en una ciudad, en Tarso, que era una colonia romana, y los padres de Pablo tuvieron el buen tino, la buena decisión de que Pablo aprovechara la mejor educación. Tengo entendido que una de las mejores universidades del mundo griego en aquel tiempo, aunque estaba el mundo en aquel tiempo controlado por los romanos, por el Imperio Romano, sin embargo la parte filosófica, la parte ideológica, aún religiosa, estaba muy marcada por los griegos. Y los griegos amaban la cultura. Y en Tarso, donde estaba Pablo, era una de las, aparentemente, por lo que dicen historiadores, una de las mejores universidades. Y Pablo no perdió el tiempo. Pablo sabía 4 idiomas, hablaba hebreo, hablaba arameo. Hebreo era el idioma culto de los hebreos, el arameo era el idioma del mercado, el idioma del pueblo. Hablaba griego, las relaciones internacionales estaban marcadas por el griego. Hablaba latín, se manejaba perfecto. Griego es un idioma complicadísimo, pero Pablo lo sabía, había nacido en esa ciudad y se había criado, y luego no solo se crió en Tarso, estudió ahí en las grandes universidades, fue a Jerusalén para estudiar teología, filosofía, y era en Jerusalén un rabino porque era hebreo, así que tenía una cultura tremenda. Pero Pablo también estaba consciente del mundo griego, el mundo greco-romano de aquel tiempo. Y justamente es interesante que este pasaje está relacionado con los Juegos Olímpicos en Grecia. Los griegos tenían una inversión tremenda de tiempo, de recursos, capital en deportes. Incluso varios siglos antes de Cristo empiezan los Juegos Olímpicos creados por los griegos, no solo como una manera de adorar a los dioses del Olimpo, sino también como una manera de paz en los pueblos, de pacificación. Y entonces el apóstol Pablo habla de algunas cositas que las vamos a ver ahora. Déjenme decirles, les comenté que unas semanitas atrás fuimos con mi esposa unos días a Grecia. Interesante,
Pudimos sacar fotos de muchas cosas interesantes. Esta era la ciudad de Delphi. La ciudad de Delphi está en la base del monte Parnassus. Un lugar muy, muy, muy hermoso. Miren qué estadio tenían los griegos en aquel tiempo. Este estadio tiene 25 siglos. Como había muchas piedras ahí, estas piedras eran sacadas directamente de las montañas, así que aguantaron 25 siglos y todavía pueden aguantar muchos siglos más. Impresionante. Ahí venían las mujeres griegas, bien vestidas, como aquí andaba varias diosas, la diosa, en la mitología griega, ¿verdad? La diosa Atenea, del que surge el nombre Atenas, la diosa de la belleza, del oculto. Así que las mujeres particularmente en Grecia eran muy valoradas. En otros lugares eran masacradas, pero en Grecia eran muy valoradas, un poco como honor a la diosa Atenea. Pero interesante porque en este lugar, en Delphi, el dios, en la mitología griega, el dios Zeus, desde la eternidad, esto cuenta la mitología griega, envió 2 águilas desde 2 puntas del mundo y se cruzaron en Delphi. Y entonces Zeus lo declaró como el eje o el ombligo del mundo. Interesante porque mire, este es el ómpalos. Esta es una piedra que está desde allá, 25 siglos atrás. La idea de los griegos era que Zeus mandó desde la eternidad esta piedra para ponerla ahí en la ciudad de Delphi como el centro del mundo. Y entonces mandó a su hijo Apolos para que viva en esa zona, ahí en el monte Parnassus, y ahí los griegos creían en aquel tiempo que todos los seres superiores del Olimpo estaban viviendo ahí en el monte Parnassus, y esta piedra era importante también como una piedra de adivinación. Habrá oído, y creo que les comenté en la clase pasada, el oráculo de Delphi. Gente de toda Europa venía a Delphi para que pitonisas y mediums adivinaran el futuro. Supuestamente estaban todos los dioses del Olimpo, en modo especial Apolos, y todo esto era parte del templo del dios Apolo. Pero acá los competidores venían, y ahí venían las mujeres griegas extremadamente bien vestidos. Era el tiempo de auge del imperio griego, entonces la gente invertía días, semanas enteras sin preocuparse por trabajar nada, venían a disfrutar de los Juegos Olímpicos y venían a esta montaña. Yo no sé cómo lo hacían. Ir en auto está muy lindo, llegar hasta ahí, pero ir caminando, my goodness, ahora les cuento una experiencia. Así que el centro del mundo. Interesante porque varias religiones, por ejemplo, si usted va a Jerusalén, va a encontrar, aquí era donde en la iglesia que se llama del Santo Sepulcro, donde sepultan a Jesús, estaba el arca del testimonio, el arca del pacto entre los judíos y Dios, había sentado sobre esta roca, y entonces para los judíos esta es la piedra angular del mundo, este es el centro del mundo. Los griegos estaban con la piedra que había mandado Zeus, pero los judíos estaban, esta es la piedra angular de donde iba a venir Cristo y todo. Interesante, ¿verdad? Miren qué lindo, ahí hay un atleta yendo hacia arriba, hacia el monte Parnaso. My goodness. No, eso estuvo serio. Ir en auto hasta cierto lugar estuvo lindo, pero además hacía un calor de primera línea. Qué duro estaba. Y miren cómo estaba aún yendo. Aquí venían los atletas. Esto estaba en la punta del monte, en la punta de la base del monte, pero estaba muy arriba en el monte. Interesante cómo toda la gente. Yo me preguntaba cómo esa gente venía con esas vestiduras y todo ahí andando. Había buenos caminos y todo, pero qué esfuerzo, my goodness. Así que ahí, ¿por qué me saqué esa fotito solo? Porque aquí está la muchacha esta griega uruguaya, mi esposa, que llegó hasta ahí y dijo, aquí muero, en el templo de Apolo, al ladito del ómpalo ahí. Sí, al ladito.
aquí muero. Y yo tratando, pero mujer, vas ahí en el centro de donde los gladiadores venían. No, los gladiadores eran en Roma, en la parte, aquí venían más finos los atletas. Venían los hombres ahí, ¿cómo puedes abandonar acá? No, estoy listo. Así que la dejé en el templo de Apolo. Mira, tú te quedas acá y este atleta se va para arriba. Así que estás segura en el templo de Apolo acá, no hay problema. Y se quedó acá, mire, otro de los estadios que estaba abajo. Mire qué estadios tremendo que hacían en aquel tiempo. Tremendo, ¿verdad? Estadios para miles de personas que hablan de la importancia. Esto, ¿cómo lo habrán construido? My goodness. Tengo entendido que había miles y miles de esclavos que traían de África, que venían de África, porque esto lo estaban construyendo en la montaña. Toneladas de piedras que sacaban de la montaña, tremendo. Mira qué linda atleta. Y digo, pero mujer, vamos, atleta uruguaya acá en los Juegos Olímpicos. Pero no la pude convencer. Dijo, acá me quedo y acá subo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que Pablo dice? Aquí está el templo. Interesante porque en la base de yendo ahora hacia ese estadio, estaba esta piedra. Todo el mundo estaba consciente de esta piedra. Todo eso era lugar sagrado. Ahí estaban todos los dioses del Olimpo y los competidores estaban convencidos de que todo eso era lugar sagrado, lugar de los dioses. Ahora, tremendo para Pablo llegar a estos lugares donde, wow, my goodness, estoy solito acá, en medio de todo. En serio, eso estaba metido en la religión, en la cultura griega, de una manera terrible. Cuestionar todo esto, cuestionar a los dioses del Olimpo, tremendo, ¿verdad? Ahora, aquí estaban otros dioses, creo que esta era de la diosa Atenea, Afrodita, estaban todos ahí. Interesante, los Juegos Olímpicos, hay fotos y frescos, impresionante estos jóvenes, cómo corrían, claro, sentían que tenían que correr y corrían por una corona de olivo o de laureles, no había millones de dólares como hoy, pero qué pasión, cómo corrían para entregar a los dioses su fuerza, su vitalidad. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando, ahora volvemos al pasaje pensando en los Juegos Olímpicos. No pienso que yo mismo lo haya logrado. La palabra griega que está usando el apóstol Pablo acá es haber llegado a la meta. Y le decía a Ángela, mira, tú no estás acá con el versículo del apóstol Pablo, no vas a llegar. Dice, no, voy a llegar muerta, pero no llegó, pobrecita, se quedó en la mitad. El que llegué fui yo. Pero no, Pablo decía, no he llegado pensando en términos de esta corrida en los Juegos Olímpicos, de llegar a la meta. Pero su meta estaba mirando el apóstol Pablo allá en la eternidad. Pero una cosa acá hago, olvidando lo que queda atrás, y acá una palabra clave, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Ahora, ¿en serio que eso es un esfuerzo? Yo no sé cómo lo hacían esos muchachos, pero subir esas montañas, corriendo, luego de haber corrido por horas, por días, no sé cómo lo hacían, pero lo hacían. Había todo tipo de competencia, como hoy hay competencias de todo tipo y uno se asombra de ver. Estaba mirando a esta muchachita Simone Biles, que es una muchachita afroamericana, atleta, gimnasta, un tiempito atrás estuvo en la parte americana de nuestra iglesia dando testimonio, una muy buena cristiana, ha hecho récords de gimnasia como gimnasta que no se vio nunca en la historia de la humanidad. Las cosas que hace esta muchachita, jovencita, 18, 19 años, increíble los atletas que tenemos hoy. Pero Pablo habla de esforzándome por lo que está delante, sigo avanzando. Mirando entonces en términos de las Olimpiadas, no estoy yendo por una corona de olivo, de laurel, sino estoy yendo por la corona que el Señor ofrece. Y entonces, interesante,
cómo el apóstol Pablo tenía en mente todo este tema de los Juegos Olímpicos. Finalmente, la vida cristiana es un maratón de esfuerzo. Póngase en un maratón y si usted no se mete en un maratón de esfuerzo, usted no está en la vida cristiana. Si usted quiere superar muchas de lo que hemos hablado, del impacto del pasado, métase en un maratón. Nada va a pasar de hoy a mañana que lo va a liberar definitivamente. Mucha gente está buscando una gran experiencia que los libre por el resto de la vida de todos sus problemas. No existe eso. ¿Perdón? O la oración perfecta. Sí, o la oración perfecta. Poner los ojos en la meta al final del maratón. Hay un maratón. Nuestra meta no solo es la terminación de nuestra vida, hay una meta en la eternidad. Qué privilegio que tenemos una esperanza donde vamos hacia la eternidad. No hemos llegado todavía, como nos mencionaba el apóstol Pablo, ganar un premio que Dios mismo ha prometido es donde vamos a llegar y donde Dios tiene para nosotros un premio que ha prometido de vida nueva y vida eterna. Necesitamos, ¿se acuerda el pasaje donde el apóstol Pablo habla de esforzándonos? Necesitamos hacer un esfuerzo de cada parte de nuestro ser si es que vamos a obtener un carácter cristiano para llegar a la meta final. Ahora, esto no nos asegura, no ganamos la salvación, no ganamos la vida cristiana. No. Eso es por gracia. Pero si usted y yo queremos desarrollar un carácter cristiano, superar problemas, madurar, desarrollarnos, pues necesitamos esforzar todo nuestro ser. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro aspecto relacional. Y necesitamos hacer un esfuerzo de cada día, decir sí a lo que Dios ha preparado para cada uno. ¿Cómo suena eso? No es lo que le dijimos a comienzo de año, Señor, aquí estoy, ayúdame a hacer tu voluntad en este año. No, es cada día, renovar nuestra vida, cada día luchar en contra de aquello que estorba, que nos afecta. Qué desafío, ¿verdad? Esto requiere, por eso Pablo tenía en mente las Olimpiadas. En otras partes, en el libro de Corintios, habla de justamente cómo eran particularmente los maratones y las corridas olímpicas, las disciplinas que había que tener, la corrida de largo plazo. Ya vamos a seguir hablando del tema. Tenemos entonces una reflexión que vamos a hacer en las mesas. Hay dos puntitos. Uno, ¿qué necesitas para esforzarte en la carrera de la vida cristiana? Hay algo que tú estás necesitando. ¿Qué necesitarías hacer hoy, en este tiempo? Para decir, debo superar esto, debo trabajar en aquello. Otra preguntita, ¿qué son las cosas que necesitas dejar atrás? El apóstol Pablo hablaba de una cosa, dejo atrás ciertas cosas y me esfuerzo hacia lo que está adelante. Si no lo hacemos, vamos a estar girando en una rotonda, en círculo. ¿Qué son las cosas que necesitas dejar atrás para moverte hacia adelante? Entonces vamos a reflexionar. Tomamos un momentito donde abrimos a preguntas y después quiero orar por ustedes y vamos entonces a reflexionar en las mesas. ¿Alguna preguntita de lo que estamos hablando? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que usted quiere preguntar? Recuerdo que vamos a seguir hablando del tema, ¿ok? La semana que viene seguimos hablando. La semana siguiente, enfréntate a tu sombra. ¿Le suena bien? Enfréntate a tu sombra. Muchos de estos traemos una sombra que está ahí presente, permanente. No la vemos, pero está ahí. ¿Cómo librarte de un pasado que te dañó? Eso vamos a seguir trabajando en ese tema. ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando? Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo de la amígdala cerebral, si reacciona es porque fue impactada por algo. ¿Qué podemos hacer para prevenir ser impactada y que reaccione? Muy bueno, excelente. La vida emocional y particularmente cómo está armado el cerebro, nuestro viejo cerebro, que es un cerebro que compartimos con los animales, tenemos, y está muy bien, tenemos una capacidad de reacción que está presente. Lo podemos ver incluso a lo largo de la Biblia, la cantidad de personas, aún hombres, mujeres de Dios que reaccionaban a veces de forma que uno dice, Jesús mismo reacciona enojado en una cantidad de veces y actos y actúa con firmeza, con fuerza. La parte emocional está presente y es muy bueno.
cuanto más madura nuestra espiritualidad, nuestra vida mental, psicológica, emocional, relacional, cuanto más madura, más control tenemos sobre nuestras emociones. Cuanto menos madura, las emociones se disparan tipo animalito. ¿Sí? La pregunta es, ¿pueden los hijos romper el patrón de conducta que aprendieron de sus padres? Todos podemos romper un patrón si sabemos cómo, si tenemos herramientas. No es que porque digo voy a romper este patrón de lo que sea, de lo que vi en mis padres o el patrón, no es que es algo automático, no es una sola decisión. Hay que entender cómo quiebro estos patrones y cómo coloco nuevos patrones. Hoy estábamos hablando... el equipaje que llevamos no desaparece hasta que podemos resolverlo, desecharlo, terminarlo o reemplazar. Si, por ejemplo, hijas dicen yo no quiero vivir ciertos patrones que vivió mi papá, mi mamá, mi familia, lo que sea, ¿por qué cosas los vas a reemplazar? ¿Tienes un entendimiento? ¿Tienes para dar pasos hacia por qué cosas los vas a reemplazar? No es que es automáticamente que uno dice, ya no quiero enojarme más como se enojaba. No está tan fácil. Te vas a seguir enojando. El tema es cómo poder tener el enojo bajo control, etc. En otras palabras, ahí estamos hablando de la experiencia de desarrollo, de crecimiento, de maduración, que es una experiencia de toda la vida, donde aprendemos toda la vida. Ahí está también la búsqueda de ayuda, el rol de los padres en el modelamiento de los hijos. Muchos muchachos necesitan definitivamente ayuda, muchas veces de entender, caramba. Y cuando entran en una espiritualidad sana, saludable, una espiritualidad cristiana sana, saludable, que les ayude a vivir la vida, es muy importante. Cuando jóvenes no encuentran esa espiritualidad cristiana saludable y son jóvenes, adolescentes, 18, 19, 20, lo necesitamos toda la vida, pero edades donde están tomando grandes decisiones pueden abrir la puerta al desastre. Cuando padres no les orientan, no buscan la orientación de Dios, tremendo. Muchas veces es interesante, comentaba esto y les mostré algunas fotos, es muy impresionante el mundo greco-romano en el que Pablo tuvo que funcionar y desarrollar el cristianismo. La cultura en aquel tiempo era muy importante para ese grupo humano y la religión, todo esto que estamos hablando del imperio griego, los judíos particularmente cuando griegos y romanos vinieron a establecerse a Israel, los judíos odiaban a los griegos y a los romanos por la mitología que tenían, por las ideas religiosas, por el control que tenían los romanos. Los odiaban a muerte. Y había revoluciones todo el tiempo en el pueblo judío para sacarlos. Pero una vez más, esa parte cultural y religiosa, nosotros como hispanos tenemos un chorro de costumbres culturales y religiosas donde a veces cuando venimos al cristianismo y venimos al Señor y venimos a entender las páginas de la Biblia, nos damos cuenta de que, ¿y qué hago con todo este paquete religioso que traigo o cultural que traigo, donde culturalmente soy así como hombre o como mujer, que habla de, no está tan fácil, no es que vamos a cambiar en una semana. ¿Sí se entiende lo que digo? ¿No? Déjame terminar con una palabra de oración y entonces me gustaría orar basado en lo que el apóstol Pablo nos recomendaba a los cristianos allá en Filipos, pero lo que nos recomienda a nosotros también. Señor, gracias por lo que estudiamos en el día de hoy. Reconocemos todos que tenemos equipaje pesado, tóxico, de nuestro pasado, pero queremos librarnos de él. Queremos vivir en el presente hacia el futuro, el plan, el programa tuyo. Queremos ser el tipo de personas, queremos tener la identidad que tú quieres que tengamos. Señor, pedimos sanidad.
Y recordamos al apóstol Pablo hablándonos que en Filipenses 3 que él no había llegado, pero una cosa estaba haciendo, olvidándose aquello que estaba atrás, y él tuvo un pasado también religioso y con seguridad con problemas, pero la idea de esforzarse para lo que está delante. Y recordamos, Señor, que nuestra salvación está asegurada en ti y no hemos hecho esfuerzos para eso. Pero sí vamos a librarnos de muchas de estas cargas que estamos hablando, y si vamos a desarrollar un carácter cristiano como el que a ti te agrada, vamos a tener que esforzarnos. Gracias por toda la ilustración que el apóstol Pablo nos da de Olimpiadas, aún en un ambiente pagano como el que él tuvo que estar, vivir y predicar tu palabra. Y muchas veces notamos que estamos en el mismo ambiente religioso, aún pagano, donde culturalmente está tan lejos de lo que tú quieres. Pero nosotros queremos acomodarnos, Señor. No queremos acomodarnos a ti, a tu plan. No queremos tener una religiosidad barata, no queremos tener una religiosidad improductiva. Queremos ser gente saludable, con una espiritualidad en Cristo, adulta, madura, que nos lleve a vivir y a ir hacia esa meta que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a atesorar lo que hemos aprendido en el día de hoy. Ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida. Pedimos esto dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.